Buen día, mi nombre es Edith Rodríguez Hernández. A continuación, les voy a presentar mi informe final sobre importancia de la contabilidad gubernamental en el estado de Tlaxcala. Bueno, primeramente, este tema surge de una investigación documental y de campo. Primeramente se debió generar un planteamiento, posteriormente los objetivos generales y específicos. Mediante esto, se tiene lo siguiente. Los objetivos generales son informar la importancia de la contabilidad gubernamental en el estado de Tlaxcala. El tema surge porque hay una necesidad sobre conocer qué es la contabilidad gubernamental, exponer los conceptos principales sobre contabilidad gubernamental y posteriormente enfocarnos en los temas principales que son cómo influye esta contabilidad en el estado de Tlaxcala y cuál es su importancia, qué podemos hacer nosotros los pobladores para que esta contabilidad mejore o para que nosotros nos veamos beneficiados. Los objetivos específicos. Mediante el uso de diversas fuentes se recabaría información para poder conocer cuál es el tratamiento con el que se aplica esta contabilidad en el estado de Tlaxcala y de qué forma se puede contribuir a su mejoramiento, de tal forma que la sociedad pueda aportar para el progreso del estado y del país. Como comentaba anteriormente, los objetivos se basan en la investigación. Primeramente se debió hacer una investigación documental y posteriormente adentrarnos al campo donde este tema se desarrolla. Los procesos de investigación documental. El primer paso fue la selección del buscador y sitio especializado sobre el tema. Obviamente para esto se llevó a cabo una selección, como ya se menciona. Se nos presentaron diversos buscadores, entre ellos Cielo, Google Académico y otras opciones. Entre estas yo elegí principalmente Google Académico. Después de ello se realizó la recopilación de referencias. Obviamente, a pesar de que ya habíamos seleccionado un buscador, se tuvo que analizar los demás buscadores si se podía encontrar la información que en relación con el tema. Lamentablemente no encontramos tanta información sobre el tema y mucho menos referencial a Tlaxcala. Por lo tanto, Google Académico sí presenta opciones en base al tema, no muy extensas, pero sí las presenta. Entonces, en base a esto se recopilaron 5 referencias. Las 5 referencias fueron sobre los conceptos principales: contabilidad gubernamental, sus principios, sus postulados y sus leyes, así como algunas definiciones sobre qué es el CONAC y cómo se rige la ley de contabilidad gubernamental y cómo se aplica. Después de esto, después de la evaluación, se llevó a cabo la selección y extracción de la información que serviría posteriormente para complementar esta investigación. Sin embargo, se tuvieron diferentes dificultades. Se tuvo que evaluar bien la información para saber si era de fuentes confiables, si realmente cumplía con los objetivos de complementar la información que se necesitaba. Una vez obtenida la información, se debió organizar. La organización se realizó mediante carpetas, dividiéndolas en ideas principales, ideas secundarias. Posteriormente se creó un sistema de información. En el sistema de información se generó y se clasificó de igual manera la información que ya habíamos recabado. Esta se registró mediante fichas bibliográficas y fichas de trabajo, donde se recopilaba la información principal, la información secundaria, de tal forma que cuando fuera el momento de organizar nuevamente toda la información, pero ya en un texto, en este caso nuestro informe final, pues fue más fácil porque ya nada más era de extraer toda la información que ya habíamos seleccionado anteriormente. En la investigación de campo se llevó a cabo visitas, observaciones, recorridos y diarios de campo.
La visita se llevó a cabo en el Palacio Gubernamental del Estado de Tlaxcala. Se realizaron 3 visitas. La primera visita constó de conocer el sitio, saber cuál es el procedimiento para ingresar a la información que ahí generan. Se tuvo un poco de controversia al principio, ya que no contaba con una identificación oficial de que era aspirante a esta casa de estudios. Por lo tanto, tuve que generar cierta información para poder tener acceso al sitio, en este caso la Dirección de Coordinación de Contabilidad Gubernamental. Posteriormente, se realizó la entrevista. En la entrevista se pudo recabar información sobre la contabilidad gubernamental que se lleva a cabo en el estado de Tlaxcala. En esta platicaba con el encargado que mediante los recursos anteriormente recabados, yo pude observar que mucha de la información como en la que se tienen que basar la contabilidad gubernamental, en este caso las leyes, que es la ley general de contabilidad gubernamental, todavía no es como que muy factible, ya que en el Palacio de Gobierno se me hacía mención de que a veces en ocasiones lo que es la ley y los postulados se contradicen. Entonces, en este caso, hay que tener una mejor organización. En cuanto al registro, en cuanto a la confidencialidad de la información, es un poco restringida, ya que no cualquiera puede ingresar a esta información. Sí se publica en la plataforma oficial de Finanzas Tlaxcala, pero a pesar de ello todavía hay una cierta rigurosidad en cuanto al manejo de la información, ya que no cualquiera puede acceder. Si accede, no encuentra toda la información que en ocasiones sí se necesita. Se comentaba también que hay cuestiones todavía con la población, ya que a veces nosotros los pobladores exigimos ciertos beneficios, pero en ocasiones el presupuesto no es suficiente, o en ocasiones, en base a la contabilidad ya previamente registrada, el gobernador o en su caso los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones en cuanto a prioridades. Entonces, muchas veces estos funcionarios públicos generan la información, generan las decisiones en cuanto a esto. Entonces, como prioridad, muchos de estos tienen la educación, la salud. Entonces, si la población requiere viviendas, pues obviamente va a ser una prioridad posterior, ya que pues hoy en día lo primordial es la educación. También se realizó una encuesta. En la encuesta se llevaron a cabo 10 preguntas. De estas 10 preguntas se publicaron en un formulario. El formulario fue en línea. Nuestra encuesta básicamente no se podía hacer a cualquier tipo de población. Nuestra población muestra fueron habitantes del estado de Tlaxcala. Por lo tanto, la respuesta no fue del todo factible, ya que tardó un par de días para tener la respuesta necesaria. Sin embargo, se tuvieron respuestas muy concretas que aportan a esta investigación. Los resultados de la investigación documental. Primeramente se hizo una tabla, la que se muestra a continuación. Se clasificó qué tanto es confiable la fuente, qué elementos nos apoyan a considerar que la fuente es o no confiable, y si era necesaria más información. En base a esto se evaluó la información obtenida en videos, en páginas y en imágenes u organizadores gráficos, como está en la diapositiva. Obviamente para esto también se realizó una gráfica. En base a esta gráfica se pudo comprobar que el 80% de la información recabada
era información que sí nos iba a servir para esta investigación. El 20% restante no cumplía del todo con los parámetros ya estandarizados en la evaluación, pero aportaba a la información. Uno de estos es un audio. El audio contenía información conceptual sobre contabilidad gubernamental, cómo se rige, los postulados principales que la rigen a la contabilidad gubernamental, cómo influyen los estados. Entonces, esta información sí es complementaria para darnos una idea de cómo se maneja la contabilidad gubernamental. Los resultados de la investigación de campo. Como comentaba anteriormente, se realizó una encuesta a 20 personas en un rango de edad de 15 a 35 años. Se les preguntó primeramente que si conocían cuál era el concepto de contabilidad gubernamental. De esto se tuvo una respuesta del 80% afirmativa. Si conocían, si sabían, supieron detectar cuál era el concepto de contabilidad gubernamental. Se les preguntó cuál era el objetivo de contabilidad gubernamental, obviamente poniéndoles unos conceptos para que de estos pudieran relacionar y entender si es este concepto. Entonces, de esto se tuvo el 70% de respuesta correcta. ¿Qué es la cuenta presupuestaria? Aquí se tuvo un 45% de respuestas correctas. Con esto se concreta que el 55% de la población, si no es que más, no saben cuál es la cuenta presupuestaria. Se les preguntó si las empresas privadas llevaban contabilidad gubernamental. Todos aquellos que somos aspirantes a una carrera de contabilidad y finanzas públicas sabemos que las empresas privadas no llevan contabilidad gubernamental porque son privadas. La contabilidad gubernamental aplica únicamente a los sectores públicos. ¿Quién realiza el presupuesto del Estado? Lo mismo, se les puso una serie de respuestas. El 80% de la población, el 60% de la población, tuvo respuesta correcta. Entonces, más o menos la población tiene nociones en cuanto a la contabilidad gubernamental. ¿Qué es la rendición de cuentas? Todo el mundo sabe qué es la rendición de cuentas, ya que nuestros gobernadores, tanto federales como estatales y municipales, tienen la obligación de rendir cuentas cada cierto periodo. Posteriormente se les hizo una segunda sección de preguntas. En esta serie de preguntas fue para conocer si realmente sabían cuáles son las páginas principales. Como en la pregunta siguiente, ¿conoces la página web oficial donde puedes consultar la información contable del estado de Tlaxcala? 25% de los encuestados sí conoce. Quiere decir que la población todavía no está del todo informada sobre este tipo de contabilidad, sobre las páginas oficiales del gobierno del estado donde se publica toda esta información. ¿Crees que el estado de Tlaxcala tiene una contabilidad gubernamental eficiente? El 60% de la población dijo que no. Sin embargo, estando en la entrevista, el encargado nos dijo que sí. Pero como comentaba anteriormente, dependiendo de las prioridades de la población y de las prioridades de los sectores públicos, pues en esta obviamente tiene que haber una discrepancia en tanto al manejo del presupuesto federal. ¿Cuál crees que sea el factor primordial para que el Estado presente una buena rendición de cuentas? Pues aquí se tuvo diversas respuestas. En concreto, las respuestas dicen que el gobierno evite la corrupción, que el gobierno tome buenas decisiones, pero igual, todo esto tiene relación con lo que comentaba sobre las prioridades del gobierno. ¿Consideras que el Estado toma buenas decisiones con respecto al mejoramiento de nuestra sociedad y economía? Sí, no, ¿por qué? El 50% dijo que no. ¿Por qué? Porque no toma buenas decisiones, porque el dinero se emplea en cuestiones
distintas. Entonces, lo mismo, todo esto lleva a un círculo vicioso donde las prioridades son el factor primordial para que tanto el pueblo como el sector público tengan un equilibrio. En conclusión, sobre la investigación documental, la información recabada cumplió con los requisitos, cumplió con los estándares, sirvió para darnos una idea sobre el tema en general. Sobre las conclusiones de la investigación de campo, la información fue más que suficiente. De las 3 visitas que se tuvieron se extrajo la información necesaria. Nos pudimos dar cuenta de cómo se maneja la información, que sí tiene cierta restricción, que la información registrada en el sistema de información también fue necesaria para poder recabar al final en nuestro informe. Finalmente, en esta investigación se tuvo todos los resultados que se esperaban. La información, tanto cualitativa como cuantitativa, nos sirvió para darnos una idea de cómo es el manejo en general y en cuáles hay una alza y en cuáles hay una baja, cómo se puede mejorar este tipo de contabilidad, cómo afecta a la sociedad y cómo la sociedad también puede apoyar a esta misma contabilidad. En conclusión, las conclusiones generales. Tuvimos aciertos, tuvimos fallas, se tuvo obstáculos, sí. Se pudo recabar la información, pero a pesar de que se pudo recabar toda la información necesaria, hubo ciertas restricciones, ya que no se nos permitió grabar la entrevista. Como comentaba anteriormente, los encuestados tardaron en dar respuesta. Otra circunstancia fue que no contemplamos bien los tiempos, entonces hubo un momento en el que me vi saturada con tanta información, pero finalmente todo el proceso que se llevó a cabo sirvió para esclarecer todo con respecto al tema de investigación. Y bueno, ¿cómo influye toda esta actividad para futuras generaciones o para cuando nosotros seamos alumnos ya de esta casa de estudios? Pues todo esto influye de manera que cuando nosotros estemos ya cursando la carrera, pues obviamente podemos dar seguimiento a esta investigación. Posteriormente podemos realizar nuestra tesis ya para complementar la información que ya recabamos. Todo esto nos sirve para darnos una idea de cómo se debe de llevar una investigación, cuáles son los formatos que debemos utilizar. En este caso se utilizaron para citar las fuentes el formato APA. Entonces, esta investigación sirve para darnos una idea en general de cómo debemos redactar nuestros informes, porque no creo que sea el primer informe que llevemos a cabo. Entonces, todo esto sirve para que tengamos una idea en concreto de cómo se va a llevar el curso, de cómo debemos llevar a cabo una investigación, de cuáles son los pasos, cómo debe de ser nuestra metodología, etcétera. Y bueno, agradezco su atención.